Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. ...2026 en la República Argentina, seguimos haciendo Octavo Arte, seguimos hablando de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos que en algunos casos se cumplen, en muchísimos otros no. Es el caso de la comunidad CUM y está aquí en el piso a mi derecha Mariano Rosa del colectivo Chau Roca. Mariano, gracias por venir. A ver, primero quiero preguntarte por el nombre de este colectivo, que tiene que ver, imagino, con Julio Argentino Roca, un hombre que ha llevado adelante la campaña del desierto, que es posiblemente tenga mucho que ver con lo que hoy hace Gildo Infran, que es el gobernador de Formosa hace 18 años, ¿no? Sí, primero buenas noches, gracias por la invitación y por haber cubierto el otro día la movilización, la concentración que hicimos ahí en la casa de Formosa. Claro, Chau Roca en realidad es el nombre con el que intentamos sintetizar una campaña que empezamos el año pasado, que parte de dos estímulos en un sentido. Por un lado, toda la actividad historiográfica de Osvaldo Bayer, de clarificación histórica alrededor de el rol que en realidad jugó el general Roca, la mal llamada campaña del desierto. Digo porque no había ningún desierto, claro. había gente, en la Patagonia, no es que había un desierto. Estimulados por él y por una actividad que estaba haciendo bastante en soledad, y a partir de un proyecto legislativo de un diputado de la ciudad, de Alejandro Bodart, del bloque del MST, que recogió un proyecto anterior presentado por Héctor Bidonde, el actor que también fue legislador, de reemplazar el monumento a Roca por el de la mujer originaria, que es una obra escultórica que se está haciendo ahí en la ESMA, en los galpones de la ESMA, por Andrés Cerneris, el mismo que hizo el Che, que está en Rosario. Nosotros pensamos que a partir de ese proyecto y de la obra de Osvaldo necesitábamos desplegar una campaña de movilización de cabezas, es decir, de movilización no en el sentido de marcha solamente, sino de movilización de debate, de movilización de toda una discusión alrededor de la continuidad de la política estatal etnocida en materia de pueblos originarios, con un trasfondo particular hoy que, en realidad a mí la mejor definición, la más lograda, es la de el modelo extractivista capitalista que se está llevando puesto todo, es decir, la cordillera con la Barrick, en el territorio con Monsanto y acá en la ciudad con IRSA, la especulación inmobiliaria. Sí, el pacto PROCA del que tanto se habla en la legislatura porteña, que tiene claramente que ver con un negocio inmobiliario muy grande, que también toca el sector de YPF de la Villa 31 y la reurbanización que nunca se termina llevando a cabo, digamos. Exacto. Es enorme realmente el conflicto y siempre por uno o por otro lado llegamos en Octavo Arte. Es tan enorme como la plata que se mueve. Seguro, por todo eso y seguro. Sin límites, ¿no? Recién, fuera del aire, cuando llegabas, Mariano, nos comentabas que el año pasado ustedes habían estado allí en Formosa con la comunidad CUM y que habían sido muy bien recibidos, y hablabas de que cuanto más se le golpea a Félix Díaz, que estuvo la semana aquí pasada en Octavo Arte al aire denunciando todo lo que le sucede, de la golpiza a su hijo Abelardo, él se fortalece más, o por lo menos vos lo ves así. Porque yo creo que Félix, ¿por qué le pegan tanto desde todo punto de vista? ¿Y qué se está jugando en Formosa, no? Yo creo que Formosa de alguna manera está concentrando un proceso que es más nacional, que ahí se concentra o se condensan contradicciones que son más de un proceso general, porque ha surgido en esa provincia, alrededor de esta comunidad de 4.500 personas y de un liderazgo como Félix, un proceso de reclamo territorial por una cosa elemental, y con un liderazgo que no se vende. Lo han logrado, no se vende ni se quiebra, porque han intentado, ojo que Gildo Infran arrancó intentando comprarlo, con prebendas, con todo tipo de clientelismo, es decir, material para una comunidad que tiene... es decir, a la que le han alterado su desarrollo normal de vida, porque ellos, ustedes saben, son un pueblo cazador y recolector, no son agricultores. Entonces, el gobierno de la provincia les ha acercado parte del monte a donde cazaban y también le ha acercado la Laguna Blanca, que es donde pescaban. Es decir, normalmente vivían así. Subsistencia se han visto restringidos. Totalmente. Eso los ha llevado a una situación de pobreza extrema, de necesidades enormes, porque, es decir,
tienen que mover ahora en un escenario que ellos no diseñaron. Entonces antes, no sé, pescaban y con lo que pescaban iban al pueblo, ahí a Clorinda, y cambiaban por algunas cosas elementales. Ahora eso no lo pueden hacer. Hay un racismo tremendo fomentado por el gobierno provincial que los aísla del conjunto de la población de los centros urbanos. Pero no han logrado quebrar a Félix Díaz, que es el dato para mí central, que ha puesto sobre el tapete el reclamo de los pueblos originarios, pero además el problema del territorio, porque ellos no hablan de tierra, hablan de territorio, con todo lo que eso contempla. Y se ha transformado en una referencia para un reclamo que para mí tiene puntos de contacto con la lucha socioambiental de Famatina, porque es lo mismo, puntos de contacto con las asambleas de acá de la ciudad que defienden el espacio público, porque de fondo lo que la presencia de Félix y la entereza de ese pueblo están cuestionando es el negocio, en ese caso, ahí en esa provincia, el negocio de la soja y de la explotación petrolera, porque está Tecpetrol intentando avanzar. Yo pensaba que era solo sojeros. No, está Tecpetrol en el oeste de la provincia, hay comunidades Cuom y Huichís que están en conflicto. Y porque se da en el marco de una discusión que se está haciendo en la Secretaría de Cultura de Nación, con la mesa de enlace, sin la Federación Agraria, pero con el resto de la mesa de enlace, que es lo que han denominado Plan Agroalimentario 2020. El Plan Agroalimentario 2020 se propone extender hasta ese año, de ahora hasta ese año, el 45% de la superficie cultivada de soja en el país. La única zona hacia donde se puede extender es hacia el norte. Y el norte tiene el problema que hay monte, tiene el problema que hay comunidades campesinas, originarias, y ese es el trasfondo de la conflictividad que existe. Y así se explica la ley antiterrorista, la persecución a Félix y un poco el hostigamiento sistemático. Entonces, parece a mí que por eso hay que rodear de solidaridad a ese pueblo, que ha ganado una conciencia tremenda, porque uno va y habla con ellos, como ustedes decían, el año pasado viajamos unos 50, 60 docentes, estudiantes. Un montón de personas. Claro, hacer talleres y hacer actividades para interactuar, digamos, de manera intercultural, ¿no? La idea también de vienen los porteños de la uva a colonizar. Y además poder estar ahí, me parece que es súper importante realmente la cuestión empírica de decir, yo lo vi, lo pisé, sentí los olores, estuve en contacto con la tierra, vi cómo la gente padecía o no ciertas cuestiones, que creo que es lo que después te da la autoridad de poder decir, pasa esto, no me lo contaron, lo vi. Eso queríamos hacer nosotros, no un poco tener opiniones de laboratorio, sino ir al lugar, interactuar con ellos, y así fue. Entonces, de esa manera la campaña que nosotros desplegamos, que constó de conferencias, charlas, seminarios, movilizaciones, festivales enfrente del monumento, con arbolito, con otras bandas y qué sé yo, también tuvo este costado de anclaje en la realidad concreta del territorio con el pueblo afectado y con el pueblo que resiste. Entonces, creo que se juega mucho ahí, pero le han pegado... y ha sido un efecto boomerang, porque como no lograron quebrar ni a la comunidad ni a Félix, lo han recolocado un poco en el escenario mediático, donde también juegan otros factores. Claro, bueno, que de hecho criminalizan a Félix Díaz en Formosa, hay pintadas, hemos visto fotos. Y algo que también quería tocar, no me quería olvidar, que recién hablábamos también fuera del aire, es sobre las nuevas novedades que van a surgir este miércoles, más judiciales, si se quieren, que son muy importantes. Muy importantes, sí. Ustedes saben que el año pasado llegó la causa del litigio del territorio. Son 600 hectáreas, ¿no?, las que están en juego. Yo siempre digo, para dar una referencia comparativa, Benetton tiene 200.000 hectáreas en la Patagonia. Y acá lo que están en juego son 600, que reclama una población que siempre vive ahí. Es decir, no está reclamando, no que está reclamando extenderse a tierras ocupadas por otros, sino que fueron y se las alambraron. Y ese litigio territorial entre el Estado provincial y la comunidad llegó hasta la Corte Suprema. El año pasado hubo ahí audiencias, expuso Félix en un discurso que fue una exposición que fue brillante, y fue el ministro de Gobierno, no fue Infran, sino que fue el ministro de Gobierno, y expuso y defendió su posición. Ellos
dicen que quieren construir un centro tecnológico universitario justamente ahí, digamos. Sí, y también Infran, de hecho, había dado algunas cifras en marzo, si no me equivoco, el 10 de marzo, la nota estaba publicada, que él había dado cifras sobre lo que invertía el gobierno de Formosa por cada uno de los estudiantes, y él decía que el gobierno de Formosa era el que más dinero por cada estudiante invertía, y en realidad cuando uno iba a los datos estaba cerca del puesto 12 de todas las provincias del país. Una mentira absurda. Totalmente. Bueno, y el dato es que la semana que viene, el miércoles 22, hay una audiencia donde la Corte, ya habiendo analizado durante casi un año el litigio, daría una respuesta un poco al reclamo del pueblo com. No se sabe en qué sentido. Claro. Mi pronóstico es que puede, no porque tenga expectativas en la Corte, sino porque el contexto hace que necesite el gobierno nacional, a través de la Corte, y por lo menos de algunos actores en la Corte, en particular de Zaffaroni, me parece a mí que es el que más tomó el tema, descomprimir con alguna señal que les permita despegarse del impresentable de Infran, que es indefendible. Entonces nosotros lo vamos a acompañar a Félix, vamos a convocar una concentración otra vez ahí. Es un día que por la tarde va a tener una marcha a Plaza de Mayo del espacio Memoria Verde y Justicia también contra la escalada represiva que hay en todo el país. Así que va a ser un día movido. Estuve hablando con Félix, le pareció bien convocar una concentración ahí. Así que bueno, ojalá que haya novedades positivas. Yo creo que por eso hay que hacer presión social e instalar el tema desde ahora, para que llegue como señal a la Corte Suprema que considere este marco para resolver definitivamente. Sí, bueno, es un marco, a ver, por lo que decís, que el gobierno nacional, que se hace llamar, siempre decimos, el gobierno de los derechos humanos, me parece ya en este momento se tiene que despegar del gobierno de Gilles Infran, porque es indefendible. Nosotros repasábamos cifras el programa pasado de la encuesta materno-infantil que se había hecho por el Plan Nacer en el 2010, que el 81,6% de las mujeres que habían sido encuestadas dijeron que sus hijos menores de 6 años tenían una sola comida al día. Y es algo, como decía Mauro también la otra vez, que es irrecuperable después. Los marginan de la sociedad. Desde muy chiquitos los condenan a ser marginados sociales, porque el desarrollo cerebral de un chico se gesta en esos años, son los años más importantes donde necesitan comer, y si no reciben esa nutrición en esos años no lo recuperan nunca, y nunca van a poder tener un desarrollo comparable con los demás chicos que sí tuvieron la oportunidad de acceder a un plato de comida en esos años. También tenemos nuestra sección característica del programa que se llama Creadores de Radio. En teoría vamos a hablar en unos minutos, si es que nos atiende Rubén Díaz, el director de Radio Com, que es muy interesante lo que han hecho, porque vos recién nos comentabas que tienen su propio medio de comunicación, en el cual hablan en su idioma, el idioma Com originario, y sirve para que, digamos, Félix Díaz es como un orador que de esa manera comunica a toda la comunidad sobre los hechos más importantes, digamos, ya sean políticos, sociales y lo que sucede. Esa radio está jugando un rol impresionante como organizadora de la comunidad y organizadora de la resistencia de la comunidad. Jugó un rol muy importante en la represión del 2010, para alertar, para organizar, etcétera, y sistemáticamente sirve para que de alguna manera Félix y el consejo de la comunidad, porque hay un consejo que es un poco el organismo asambleario electo para conducir la comunidad, que después elige a su vez al Carayé, que es el Félix en este caso, que es Félix, el liderazgo de la comunidad. Sirve para interactuar con la comunidad, porque es la radio que todo el mundo tiene prendida todo el día. Ustedes saben que está muy dispersa en el territorio las 4.500, 5.000 personas que viven ahí, y la radio es un organizador colectivo muy muy bueno, muy impresionante, y ellos están orgullosos y la defienden. De hecho, yo hablé con Rubén Díaz, que es el director de esta radio, esta semana, ayer hablé con él, y me contaba un poco de eso, y el rol también que servía de educador de la radio, ¿no? Que ellos habían logrado que muchos chicos se interesen por lo que era la radio, por ser futuros comunicadores, por ser locutores, por instruirse y meterse en un medio que les va a servir mucho a ellos, porque hoy lo que más necesitan es difusión de este tema, como él decía, instalar el tema, que se hable de lo que está pasando. Viven en un rinconcito del país, muy aislados, como vos decías, mismo ellos están aislados entre ellos, o sea que si no se juntan, si no llegan a hacer las marchas acá, si no tienen gente como Mariano y el colectivo Chau Roca, si ellos no se organizan y masifican este reclamo, nadie los va a ayudar.
son olvidados y acá hay mucha plata en juego, y cuando hay mucha plata en juego es fácil tapar las cosas. Infran está haciendo lo que quiere en Formosa hace 18 años, no es que arrancó ahora. Hace Infran. 18 años como gobernador, y después, hace antes estuvo 5 como años, vice. 5 años exactamente, como vicegobernador también había sido O diputado. sea que el Un hombre tipo con hace mucho lo que poder en la quiere. provincia. Si no se le pone un freno y si ellos no se organizan y tienen un medio de comunicación para comunicar, vale la redundancia, todo lo que está pasando, esto no va a tener un corte definitivo favorable para esta comunidad, que lo único que pide es que se respete lo que es de ellos. Le quieren robar la tierra, es como que alguien venga a tu casa y te diga, ahora es mía. No, Sí, ellos tío, viven ahí. Exactamente. Históricamente viven ahí, es un pueblo originario, no es que llegaron con Llegaron un tipo de antes que propiedad. todos. No, los chabones viven ahí desde siempre, es un pueblo originario y es lo que legalmente quizá complique, me parece, ¿no? En términos Claro. legales, el hecho de no tener un título de propiedad hoy en día. Claro. Es por el sistema en el que se vive. Es que llegaron antes que existiera el título Claro. de propiedad, ellos estaban ahí. Eso es lo que no hay contempla, entender. me parece, Claro. las leyes. Totalmente, porque ellos son preexistentes al Estado. Exacto, Y por a eso las te digo. leyes y a la Constitución y al concepto de propiedad. Exacto, existen etcétera. desde antes. Claro, existen desde antes. Yo creo que hay una lucha por la visibilización del reclamo, ¿no? Yo creo que tiene el mérito también esta comunidad y Félix y el ACAMP en la 9 de julio a partir del 2011 de haber, colocado en el tapete que en realidad Roca no ganó la batalla. Es decir, que existen, claro. que pelean, Ujú. que tienen su cultura, que son parte de una nación más global que somos todos. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos porque es un reclamo elemental, derecho social básico y bueno, por eso nosotros seguimos desplegando esta campaña y vamos a seguir construyendo iniciativas. Cuando estuviste allá, ¿viste algún tipo de represión? ¿Has vivido algún hecho violento? ¿Lo has visto en carne propia? Mirá, en realidad, como se supo que nosotros íbamos y salió en la prensa y todo, porque nosotros nos conectamos con... Hay algunas organizaciones no originarias que resisten también, un gremio de docentes autoconvocados muy interesante de Capital, una cátedra libre de derechos humanos en la universidad, con la que también vamos a desplegar la campaña allá. Como se supo en la prensa, de alguna manera venían los porteños, entonces se cuidó mucho la policía provincial, etcétera, de que no hubiera ningún incidente, incluso... Fíjense, ¿no? Es decir, la paradoja. Un auto que atropella a alguien de No casualidad, pasó nada de cosita. eso. Sino que, por ejemplo, no hay agua en la comunidad. Sin embargo, se llenaron todos los tanques, porque nosotros nos alojamos en el SIC, Centro Integrador Comunitario de la Comunidad, donde está la radio. Dormimos ahí en las carpas y eso. Y se ocuparon de que hubiera agua potable los días en los que venían los porteños. Es decir, para que se difundiera. Pasaba eso en la dictadura militar en Uruguay, Claro. que cuando fueron los organismos internacionales de derechos humanos estaban todos con un plato de comida cuando después no comían. Claro, exacto. Entonces, no vi ningún incidente. Lo que sí es muy perceptible es que hay un racismo fomentado por el gobierno provincial tremendo, que es el que habilita que se les puede pegar. A los COM se les puede pegar, a los COM se los puede atacar, porque se habilita, porque la campaña que hace Infran al interior de Formosa, en la capital, esencialmente, y en Clorinda, es Félix Díaz desprestigia a todos los formoseños. Claro, absolutamente. Es decir, la criminalización. Ahí está. Se intenta identificar a Infran con el pueblo, es decir, lo que se cuestiona es la gestión de Infran y la política que tiene, no el pueblo, ¿qué tiene que ver el pueblo? Eso es lo que te digo, a ver, vos que estuviste ahí, ¿cómo viste que el ciudadano común de Formosa trata a los COM y cómo los ve? Está muy instalado que son los vagos y mal entretenidos, ¿Sí? digamos. Pero por más, y no leen los diarios de fuera de Ah, bueno, Formosa. hay un sector, lo que pasa es que usted imagínense, es decir, es una provincia casi sin industria, que depende del trabajo estatal, Claro. de los planes sociales y del trabajo en las municipalidades y en el Estado provincial. Hay un control sobre los medios de comunicación tremendo, porque dependen de la pauta oficial de manera decisiva. De manera que, es decir, hay un régimen político muy, muy vertical y monolítico de Gildo Infran. Entonces, las organizaciones que resisten todavía están en una situación desventajosa. Por supuesto, hay sectores que acompañan,
pero en el global de la población hay una situación de aislamiento respecto a los COM, es decir, ha entrado que no quieren trabajar, que piden tierras que no les corresponde, que son el atraso, es decir, entra el discurso de civilización o barbarie. Claro. Porque fíjate vos, son los COM que se oponen a la instalación de un centro tecnológico universitario en la zona de Clorinda, que no hay. Es decir, le queremos llevar la civilización y la barbarie. Encima, de Félix Díaz actúa para impedir el progreso. El dato que decías vos, eso de la gran intervención que tiene Estado sobre la economía de los habitantes, es más o menos el dato, es que de cada 200.000 habitantes, 80.000 trabajan para el Estado y otros 50.000 tienen planes sociales, o sea que quedaría una poca porción de gente que podría rebelarse contra el sistema, porque la mayoría dependen del sistema para vivir, o sea, los que no cobran planes sociales trabajan para el Estado. ¿Y cómo salís a combatir contra el que esté dando a comer? Es raro, entonces... Es difícil, es muy difícil. Y es difícil también desde el lado de ustedes y todos los que quieren establecer una lucha desde adentro, de decirle al tipo, mirá, nosotros estamos luchando contra el que te está dando la plata. Claro, ¿no? claro. Y también porque la fuerza política de oposición fundamental de la provincia, que es el radicalismo, de fondo... es decir, comparte un aspecto de la política de Infran, que es el negocio sojero, el negocio del petróleo. No cuestiona eso. Entonces, si vos no cuestionás el modelo que es la causa última de la conflictividad, porque lo que está en juego es decir, si hay soja o hay una comunidad que vive ahí, si hay pozos petroleros o hay una comunidad que vive ahí, o hay vida. Es decir, si vos estás de acuerdo, es decir, con el modelo del petróleo, de la soja, etcétera, etcétera, es decir, podés tener alguna diferencia de superficie en apariencia, en el discurso en relación a Infran, como tiene el radicalismo en relación a los COM. Ahora fue Alfonsín, se sacó la foto y todo, pero lo que hay que cuestionar es globalmente lo que vos decís, es decir, el sistema, por supuesto, y en lo inmediato acompañarlos en el reclamo que tienen democrático, de derechos humanos, de defensa de lo elemental que es la tierra, ¿no? Le recordamos a quien esté escuchando Octavo Arte que estamos con Mariano Rosa del colectivo Chau Roca, que hoy hemos hecho un programa íntegramente sobre los derechos humanos. Hemos estado hablando sobre el fallecimiento del represor, genocida, violador de los derechos humanos Jorge Rafael Videla, que muchas veces en los medios hoy se ha visto ex dictador o ex represor, ¿no? Una persona que asesinó no es un ex asesino y es un término mal utilizado. Cuando uno utiliza la palabra, hay que utilizarla y empeñarla correctamente, y me parece que es importante marcarlo. Y también nosotros decimos que este programa se llama Octavo Arte porque intuimos y queremos instalar que la radio debe ser considerada un arte y que además es una herramienta fundamental, por ejemplo, en la comunidad QOM, para comunicar distintas cosas que quizás este rol que tiene la radio, me parece, en la comunidad allí en Formosa, creo que es a 160 kilómetros de la capital formoseña, tiene un rol mucho más parecido a lo que tenía bastante tiempo atrás la radio, ¿no? El hecho de comunicar cosas mucho más... No estoy dando una noticia que Infran fue a un convento en donde fuere. Es decir, muchachos, han reprimido aquí a la vuelta, tengamos cuidado, o cuando fue en el 2010 la represión, lo mismo. La radio se llama Potae Napogna Nabogó, que la traducción es La Primavera. Es FM 89.3, la pueden escuchar allí en Formosa, aquí en Vallair. Y te quiero preguntar, no sé si tiene relación el colectivo Chau Roca con el MST. ¿Tiene relación? Tiene una relación, ¿sí? Que es la siguiente. Es un espacio donde convivimos militantes, sí, del MST e independientes. Pero es un espacio que supera, digamos, políticamente al partido. Es decir, es una integralidad de gente que no es la condición para ser parte de ser militante del MST. Perfecto, está claro. Sí. Porque tengo entendido, corregime si me equivoco, que hay como un proyecto de que algo así como Médicos del Mundo, pero por fuera de Médicos del Mundo, vayan allí a donde está la comunidad Coma a hacer estadísticas, a ver cómo se vive, sobre todo la parte de salud, que debe ser terrible. Tremendo. Si no tienen agua potable, decís, me imagino que las enfermedades y las epidemias que deben haber ahí deben ser terribles, pero ustedes tienen como un plan, no sé si a futuro, en breves, para ir con médicos. Funciona como parte del espacio Chau Roca una comisión sanitaria, una comisión de salud, con algunos profesionales, estudiantes avanzados de medicina, odontología y todo, que ya cuando viajamos el año pasado estuvieron participando. Sí. Yo vi una cosa impresionante, que es, ustedes saben que parte de
de la política de hostigamiento y de erosión sobre la comunidad del gobierno provincial es haberle retirado los médicos y los enfermeros que estaban en el SIC. Por lo tanto, es una comunidad, es decir, el hospital más cercano está a 70 kilómetros, es en Clorinda. Entonces, cuando fue este equipo de médicos y profesionales así independientes que estuvieron ahí, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin poder salir del consultorio ahí que improvisamos, atendiendo todo tipo de casos. Así que sí, estamos desplegando también una actividad en términos sanitarios con un objetivo que sea la educación autopreventiva para un poco que sea la propia comunidad la que tenga una serie de herramientas que les permitan combatir aspectos que hacen a la salud, que es tan importante, ¿no? Pero sí, estamos hay un plan y es muy interesante. Entonces, desde Octavo Arte también vamos a convocar, como lo hace el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia el próximo miércoles. ¿Dónde es que convocan exactamente, sabes? Por un lado va a estar la convocatoria a tribunales, que lo vamos a estar confirmando este fin de semana cuando tengamos el horario de la audiencia, ¿no? Que seguramente va a ser el horario ahí tribunalicio, que es a la mañana hasta las 13. Sí. Ahí concentraremos para acompañar a Félix. Y el espacio Memoria, Verdad y Justicia está convocando 17:30 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para terminar en un acto unitario en Plaza de Mayo. Muy bien. Dicho esto por Mariano Rosa, cerramos esta entrevista. Mariano, muchísimas gracias por venir. Convocamos también desde